A 5 minutos de las 10 de la mañana estamos recibiendo a Mariela Solari, directora de Uruguay Crece Contigo, que además nos ha traído un visitante extranjero que tiene que ver con la realización del coloquio sobre práctica de crianza, aprender, criar y potenciar. Primero, la bienvenida a Mariela, encantado Hola, de tenerte aquí. Encantada de estar acá. Muy buenos días y le damos la bienvenida ahora al doctor Felipe Lecalenier, que es psicólogo de la Universidad de Desarrollo de Chile y presidente de la Fundación Chilena de Apego. Bienvenido. Gracias por invitarme. Por favor, un placer. Mariela, introducinos un poco en lo que se está realizando, lo que comenzó ayer y también la importancia de la presencia por la experiencia que viene a volcar del doctor Felipe Lecalenier en nuestro país. Bueno, en el día de ayer empezamos a trabajar con los equipos de Uruguay Crece Contigo, que como ustedes saben, como política de primera infancia trabaja en todo el territorio nacional. ¿Y por qué elegimos el tema prácticas de crianza? Porque es uno de los temas que en realidad Uruguay, con los niños más pequeños, todavía tiene una brecha muy importante. Los últimos números nos muestran que hay un 60% de los adultos a cargo de la crianza de niños pequeños, menores de 4 años, que tienen prácticas de crianza violentas con los niños, ¿no? Desde la forma del trato, gritarles o pegarles. Y en eso hay una gama de aspectos que tienen que ver con el canto, con el juego, con la estimulación, que es en la etapa prioritaria del desarrollo de todo ser humano. Desde el embarazo hasta los 4 años es donde se da con mayor aceleración el crecimiento de todos los aspectos, desde el crecimiento del cerebro, desde las emociones, las habilidades sociales, lo cognitivo. Entonces, el por qué tiene que ver con esto y además porque Uruguay Crece Contigo acaba de terminar su evaluación de impacto. Se hizo una evaluación con aquellos niños que pasaron por el programa de acompañamiento familiar de Uruguay Crece Contigo y la evidencia nos muestra que esta forma de acompañar a las familias en esa etapa de la vida da resultados al menos en 7 líneas importantes. En el desarrollo infantil, en lo que tiene que ver con la motricidad gruesa y con la comunicación, los niños mejoran en esos aspectos. Con el aumento de la talla, los niños cuando ingresaron al programa tenían un retraso muy importante en talla y aumentan un 33% luego de pasar por el programa. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque que estos niños logren aumentar la talla, logren mejorar en habilidades de comunicación y en motricidad, así como también logran acceder más a prestaciones sociales y también hay evidencia de que las mamás están mejor en su estado de ánimo y en pautas de crianza, como estamos trabajando en estos 2 días. Eso permite que los niños tengan mejores oportunidades para su desarrollo y hay evidencia internacional que muestra que la incidencia en la talla genera en el corto y en el mediano plazo incidencia en las habilidades cognitivas. Por lo tanto, cuando los niños ingresen a los 3, a los 4 o a los 5 años a un centro de educación inicial, van a tener un capital en su propio cuerpo y en su desarrollo de habilidades para poder aprender mejor. Entonces, estamos incidiendo directamente en una brecha que se genera en los niños que nacen en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, esas son buenas noticias para nuestro país, esas son buenas noticias también de que los técnicos que trabajan con las familias están yendo por un camino que permite tener buenos resultados y sobre todo los resultados que quedan para nuestros niños, ¿no? Que ese capital que les queda es algo que más allá de lo que pase en la vida, eso les permite aprender, les permite insertarse en una sociedad de otra manera. Entonces, como decimos siempre, si una sociedad quiere saber cómo va a estar en los próximos años, tiene que ver cómo hoy trata a sus niños y cómo hoy cuida y cómo hoy educa a sus niños. Entonces, creo que parte de estas cosas son las que nos motivan a estar 2 días, a tener invitados que también nos puedan dar una mirada crítica, que nos puedan decir, bueno, en qué cosas podemos seguir cambiando y seguir aprendiendo. La presencia de Felipe tiene que ver con eso, él estuvo en Chile Crece Contigo, Uruguay Crece Contigo se inspira también en Chile Crece Contigo, así que está él y también una experta colombiana que también nos están dando su mirada para poder seguir creciendo. Bien, y veamos esa mirada crítica. ¿Con qué se ha encontrado, doctor? Es decir, ¿qué evaluación primaria realiza de lo que son estos datos y de lo que han sido los resultados aquí en nuestro país, en Uruguay? Sí, bueno, en general yo creo que la experiencia de Uruguay ha sido bastante impresionante dentro de los países de Latinoamérica. Creo que es de los pocos países que
ha implementado un sistema de protección integral de la infancia primaria o primera, y creo que ahí hay un avance muy importante. Ahora sentimos que el próximo paso es más bien tratar de preocuparse de los aspectos más socioemocionales de los niños, de que los niños se sientan mejor. Ahí tenemos muchos datos internacionales que muestran de que niños incluso de 2, 3 años ya tienen depresión, ansiedad, no les gusta ir al jardín o son muy tímidos. Entonces creo que la próxima etapa es cómo tratar de avanzar de los rasgos más bien físicos, que eso sí ya Uruguay Crece Contigo lo ha hecho de manera absolutamente genial, a una etapa más de desarrollo socioemocional. Es decir, cómo poder lograr que los niños realmente se sientan bien yendo a un jardín, yendo a un colegio, con sus padres. O sea, tratar de darles el mejor bienestar socioemocional que se pueda. Yo escuchaba los datos, o por lo menos las evaluaciones que estabas llevando adelante, Mariela, y en realidad el programa que empezó ya hace unos cuantos años... 2012. Exactamente, ya está midiendo impactos concretos. ¿A cuántos niños está abarcando? ¿Cuántos son los niños y en qué áreas, en qué zonas? Uruguay Crece Contigo, en el programa de acompañamiento familiar, trabaja aproximadamente por año con 5.000 embarazadas y niños menores de 4 años. En el acompañamiento familiar trabajamos sobre todo con las niños y embarazadas que están en situación de riesgo sociosanitario, y eso tiene una concentración diferente según en cada departamento por la cantidad de nacimientos. Pensemos que en Uruguay hay más o menos unos 47.000 nacimientos. De esos hay un porcentaje que son los niños que están en riesgo sociosanitario, y eso se concentra más en el área metropolitana y en el área norte de nuestro país, como ya sabemos que también hay otros indicadores. Coinciden con los indicadores que tienen que ver con la pobreza y la indigencia, que si bien Uruguay avanzó muchísimo, aún la pobreza se sigue concentrando en los más pequeñitos. Por eso son estas situaciones que tenemos. Y ahí me parece que es bien interesante también pensar que Uruguay Crece Contigo llega con el set de material de apoyo para la crianza a todas las maternidades, públicas y privadas, a los 47.000 niños que nacen en este país. ¿Por qué? Porque los problemas que hoy tiene nuestra primera infancia, si bien se concentran y tienen mayor gravedad en las situaciones de pobreza, también hay situaciones que afectan a nuestra primera infancia en todos los niveles socioeconómicos. Cuando yo hablo de pautas de crianza que están basadas en la violencia o a veces en no tener tiempos de juego y estimulación, eso es en todos los niveles socioeconómicos, claro, no con distintos grados. Exacto. En sistemas de pobreza. Exacto. Lo mismo pasa con las pautas de alimentación, que en algún momento hemos venido también a hablar aquí al programa. Tenemos uno de los mayores índices de niños con obesidad menores de 4 años, y eso también se da en todos los niveles socioeconómicos. Es un problema que Chile también tiene, por lo que leía algunas noticias internacionales hace algunos meses, ¿no? El tema de los niños obesos. Sí, hay un problema allá en Chile porque en general la gente suele tener esta idea de que hay que decirle a los niños que tienen que comer sano. Allá tenemos todo un programa nacional de kioscos sanos, que le llamamos, que están en los colegios, y los resultados han mostrado casi evidencias nulas e incluso negativas. Los niños comen más. Y eso es bien interesante porque tiene que ver un poco como cómo entendemos la crianza. O sea, no porque le digas a un niño que haga más algo significa que realmente lo vaya a hacer. No porque le digas a tu hijo que tenga que hacer tareas todo el rato, él va a hacer más tareas. Yo le repito a mi hija todo el tiempo que hay que comer saludable. Claro. Decís que estoy equivocado, entonces. Puede ser. Vamos a estudiar el caso y lo vemos con los resultados. Y te lo los cuento números dentro de 3 años. Pero mira, el tema de la crianza ha cambiado mucho, porque nosotros todos tenemos esta idea de que les tenemos que decir a los niños, mira, tú haces X, y si tú no haces X, tú tienes un problema. Es decir, por ejemplo, no le pegues a tu hermano, haz tus tareas, pórtate bien, y si él no hace lo que uno quiere que él haga, de alguna manera tenemos toda una maquinaria. Ese es el método instaurado. Exactamente, como educación, como la crianza como educación. Y ahora ya tenemos evidencia que parece que no funciona mucho eso. Que no nos está, hay que cambiarle, funcionando. hay que cambiar la vuelta de la crianza. Yo tengo que preguntarle al doctor, obviamente, sobre un caso, porque de alguna manera tiene que ver, obviamente él hace un trabajo y lo hace con menores, y hace muy pocos días atrás realmente todos quedamos impactados por
el tema del Sename, por Sí, las cifras que aparecieron sí. en Chile. Si Bueno. nuestros televidentes no recuerdan, el Sename viene a ser lo que en nuestro INAU. país vendría a ser el INAU, Sí. que son aquellos menores que están a cargo del Estado. Y Sí. generó en Chile una conmoción brutal porque la cifra de menores a cargo del Estado que habían muerto en un periodo, por ejemplo, de 11 años, Sí, era mucho. realmente escalofriante. 200 y tantos ya van. Exacto. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en ese sentido a nivel Sí. institucional en el Sename? O digamos, en quienes tienen que estar controlando estas situaciones. Sí, mira, yo creo que no tiene que ver solamente con el Sename, sino que ahora ya sabemos por miles de estudios de que tiene que ver con que los adultos no necesariamente nos interesan a los niños. ¿Ah? O sea, los niños no votan, los niños no trabajan, no generan ingresos socioeconómicos. Entonces hay una historia dentro de la historia de la infancia, valga la redundancia, en donde en general uno quiere mucho a los niños, pero realmente no tiene mucha conciencia del dolor de ellos. Entonces, lo que pasó con el Sename es simplemente un ejemplo de algo que ha pasado históricamente en todos los países, y es que los niños son la especie más olvidada de la sociedad. Los queremos muchos para ciertas cosas, pero cuando realmente hay que tener conciencia de si los podemos ayudar, la realidad muestra que los adultos más bien estamos pensando en nosotros, en nuestro mundo de adultos, en el dinero, en la fama, en el prestigio, pero no tenemos la conciencia natural de realmente poder entender a los niños. Los usamos mucho también, ¿no? Sí, los usamos mucho. Yo creo que el Sename es simplemente lo que pasó, es el producto de algo que históricamente es un reflejo de que los adultos no tenemos una conciencia verdadera sobre el dolor de la infancia. Vamos a ir al móvil que ya se encuentra en el Sanatorio Americano. Antes quiero despedir a Mariela, pero no sin antes permitirle que nos digan cómo siguen las actividades de la jornada de hoy, para todos aquellos que estén interesados y quieran recurrir a información sobre Uruguay Crece Contigo. La información de Uruguay Crece Contigo va a estar disponible todo lo de estos 2 días en la página del MIDES, y hoy el coloquio va a ser hasta el mediodía, después va a haber unos talleres de trabajo y bueno, que cuentan con nosotros para todo lo que se necesite de información sobre primera infancia. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social, tanto por la página web o por teléfono, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Mariela, un placer haberte tenido aquí en la mañana. Muchas gracias a ustedes. Doctor, Muchas buena gracias por estadía, invitarme. muy amable por su Gracias. visita. Vamos a